amigo, Pásate Orienta. Estamos aquí para hablar de un tema fundamental en el entorno nacional e internacional. Vamos a hablar de la educación. ¿Y por qué vamos a hablar de la educación? Porque en el mundo existe un organismo de carácter internacional que agrupa a todos los gobiernos, que se llama la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y la Organización de las Naciones Unidas, preocupada por el tema de la educación en el mundo, ha dedicado un Día Mundial a la educación. ¿Y qué es educar y qué es educación? Cuando hablamos de educación, estamos hablando de orientación, de formación integral. Al ser humano se le educa desde el vientre de la madre. Cuando una mujer está embarazada, tiene que inspirarse en ese ser que le va a dar al mundo y tiene que inspirarse para traer un hombre o una mujer de bien. Y a ese hombre o esa mujer de bien se le va educando desde dentro, transmitiéndole valores, transmitiéndole principios, transmitiéndole amor, cariño, solidaridad, fraternidad. En la República Dominicana tenemos una pérdida de valores muy grandes porque se ha perdido la educación básica en el hogar, donde tenemos que llegar a orientar a esa niña o a ese niño para que no sea agresivo, para que sea paciente, para que sea cortés, para que sea solidario, para que sea gentil y amable en todos los espacios, para que sea respetuoso, para que no sea mentiroso. Hay una serie de factores que inciden para que tengamos una población con tanto analfabetismo, con tanta indiferencia al academicismo, a ir a las aulas. No es cierto que la deserción escolar es porque seamos pobres. La deserción escolar es porque no hay interés por educarse. En este país hay acceso a la educación. Los muchachos pueden ir a la escuela. Ahora el gobierno promociona con sus errores y sus aciertos, pero es un acierto el que pueda haber una tanda extendida para que los muchachos estén todo el día en la escuela, el que le den el uniforme y la comida. Y aún así hay deserción escolar porque no hay interés por educarnos. Y educarse no es solamente ir a la escuela, no es solamente aprender y a leer y a escribir. Educarse es aprender a vivir, aprender a desempeñarnos entre nosotros en un país que es un país turístico y que nosotros tenemos que ofrecerle al turista y a cualquier hermano dominicano la cara de educación, de salud, de alegría, de felicidad, de respeto. ¿Cómo podemos decir que en República Dominicana hay educación y se promueve el turismo cuando hay delincuencia? ¿Cómo podemos decir que en República Dominicana hay educación cuando tenemos violencia, cuando estamos con un índice elevadísimo de feminicidios? Hace falta educarse y hay que educar para la paz, hay que educar para la vida, hay que culturizar el país y tenemos que aprender que la educación es progreso, que la educación es prosperidad, que la educación es felicidad. Los países con un mayor alto índice de felicidad en el mundo son los países que tienen una población con un nivel de educación. Lastimosamente, en la República Dominicana, cuando se nos evalúa, quedamos quemados en educación porque el nivel de educación de nuestros muchachos es triste y el nivel de educación es triste porque hay que capacitar y hay que empezar a orientar en la familia, pero también hay que preparar al docente para que pueda transmitir una educación de calidad. Y también tenemos que educarnos para aprender a vivir en comunidad, para aprender a vivir en sociedad y para estar preparados para trabajar, para poder progresar y decir lo que yo tengo y lo que yo conseguí fue fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo porque yo me preparé, yo estudié y lo logré. Así es que triunfemos a través de la educación.